Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Como lo dijimos en nuestro promocional, tenemos una invitada muy especial, una mujer exitosa que ha participado en muchísimos asuntos en materia arbitral, en más de 60 procedimientos arbitrales, como abogada, como parte, como secretaria bajo reglas de CCI, de CIADI, de Arbitral, de CAM, bueno, de una serie de instituciones arbitrales, que esto nos demuestra, pues, no solamente su conocimiento en la materia, que también la tenido en diferentes partes y universidades, tanto del extranjero como de nuestro país, sino su conocimiento práctico en la materia. Estamos hablando nada más de Montserrat Manzano, socia de Von Bobeser y Sierra, y bueno, además una mujer mamá, una esposa y además una exitosísima profesionista. Un placer tener con nosotros el día de hoy a Montserrat Manzano. Montserrat Manzano se graduó con honores de la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Cambridge. Se especializa en resolución de disputas internacionales. Es socia en Bobeser y Sierra, concentrada en arbitraje comercial internacional y arbitraje inversionista del Estado. Ha participado en más de 60 procedimientos arbitrales, ya sea como abogada de parte, árbitro y o secretaria, bajo las reglas del CCI, CIAD, UNCITRAL, el CIA, CPA y del CAM. Ha trabajado en París en uno de los despachos de arbitraje internacional y derecho público más reconocidos a nivel mundial. Actualmente, ella es representante de ICC México ante la Comisión Mundial de Arbitraje de la ICC, vicepresidenta de la Iniciativa de las Américas del Institute for Transnational Arbitration, ITA, miembro del comité directivo de Delos y colaboradora de la revista de arbitraje comercial y de inversiones Xiamen CEU. Fue presidenta de las Américas Initiative del ITA, presidente de la Iniciativa de Jóvenes Árbitros de la ITA, parte del Comité Ejecutivo de Rising Arbitrators Initiative y miembro del Comité Directivo de JAUP, Arbitral Women. Ha sido nominada futura líder de arbitraje menor de 45 años por Who's Who Legal y reconocida en GAR 100, Legal 500, Benchmark Litigation y Latin Lawyer 250. Participa en iniciativas de diversidad dentro de su empresa y fuera de ella con Arbitral Women, Abogadas MX y el Cyrus R. Vance Center for International Justice. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa, que como hemos mencionado, tenemos una invitada súper, ultra especial. Una mujer de veras destacada, muy joven, muy guapa, madre de familia, profesionista, exitosísima, especializada en resolución de disputas internacionales, una mujer realmente que ha tenido una carrera profesional muy, muy exitosa. Es de veras para nosotros un honor tener con nosotros el día de hoy a Montserrat Manzano. Monse, mil gracias por haber aceptado la invitación y venir a platicarnos sobre todas estas cuestiones tan interesantes que haces, sobre todo sobre el futuro del arbitraje de inversión en Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta generosa introducción. El placer es verdaderamente mío de estar aquí, de tener esta oportunidad de compartir un poco de mi experiencia personal y profesional en este ámbito del arbitraje de inversión que realmente me apasiona, y es un placer compartir con la Barra Mexicana de Abogados este espacio. Muchas gracias por la invitación, Maggie. No, al contrario, Monse, nosotros somos los que estamos muy honrados de que estés con nosotros, pero bueno, vemos que tienes una experiencia pues amplia en arbitraje,
en muchos campos, en muchas instituciones que administran arbitraje, el CAM, el ICC, UNCITRAL. Bueno, tienes una experiencia bárbara en arbitraje. Entiendo más o menos alrededor de 17 años practicando todas estas cuestiones que no son tan fáciles y que además no es tan común. El arbitraje es un medio alternativo de solución de controversias que apenas está, creo yo, tomando carta de naturalización en nuestro país. En otros países pues es muy común, pero acá no tanto. La pregunta es, ¿cómo inicias tu carrera dentro del arbitraje, Monse? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te inspira? Es una excelente pregunta. Realmente la manera en la que ingresé al arbitraje fue muy orgánica. Desde muy temprano en mi carrera a mí me gustó el litigio. Yo empecé desde pasante litigando desde propiedad intelectual, derecho administrativo, fiscal, constitucional, desde la parte de contrataciones públicas, muy involucrada en todos los procesos administrativos. Tuve la gran fortuna de en el despacho tener pues grandes mentores en la parte de litigio. En esa época en el despacho estaba el ministro en retiro Ignacio Magaña, que también nos permitía discutir con él tesis, jurisprudencias, y realmente me apasionó la materia de litigio. Y casualmente en el despacho, esto fue alrededor de 2005-2006, llegó un arbitraje inversionista-Estado de la empresa de comunicaciones cubana, de telecomunicaciones cubana, contra el Banco de México. Entonces yo prácticamente me dedicaba al litigio, sabía que era la materia que me apasionaba y tuve la oportunidad de involucrarme en este caso, y de ahí pues me di cuenta del nivel de sofisticación, de la manera de argumentar, de cómo se presentan las pruebas, cómo se interrogan a testigos y expertos de manera oral en una audiencia, y eso me pareció pues una manera fascinante de ejercer una defensa, y desde ahí pues me apasionó la materia tan especializada y decidí pues aprender un poco más. Tomé el curso que muchos hemos tomado en la Libre de Derecho con la ICC de arbitraje. De ahí me fui a estudiar una maestría en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, especializada en solución de disputas, en derecho comercial. Y después de pues aprender un poco más, continué desarrollando mis habilidades más prácticas en un despacho en París, que bueno, era pues el puntero y sigue siendo el puntero en Derecho Internacional Público y en Arbitraje Inversionista-Estado. Ahí tuve la fortuna pues de aprender muchísimo. De ahí regresé al despacho y también tuve la gran fortuna de, pues como tú dices, poder ejercer esta materia cuando todavía no era una materia tan conocida o tan desarrollada. Ya yo desde 2009 estaba pues ejerciendo alrededor de un 90% de mi tiempo en puro arbitraje. No, fascinante, de veras. Sí. Fascinante. Pero en adición a todo este trabajo de abogada que has desarrollado y que nuestro público debe de saber, Monse es muy joven, pero Monse es socia del despacho Fon Boves y Sierra. Entonces eso les da una idea pues, de lo exitosa que es en su carrera profesional. Entonces, en adición a este trabajo de abogada, ¿qué cambios has percibido? Sobre todo tú, Monse, que me consta, pues has tenido una gran experiencia impulsando la diversidad en la profesión de arbitraje. Platícanos, ¿cuáles son estos cambios que se han logrado? Con muchísimo gusto, y siento que son cambios con los que he crecido en todas las etapas también de mi vida personal. Cuando yo, estaba ejerciendo ya en el arbitraje alrededor de 2009, pues estaba soltera, no me había casado y fue lo que me permitió pues tener mucha flexibilidad de irme al extranjero, estudiar, aprender en un despacho extranjero. Cuando regresé, me casé y tuve mi primer hijo en 2012. Ahí, pues
realmente no había tanta flexibilidad y tanta diversidad en la profesión como observo que hay ahora. Realmente el trabajo era muy presencial, la tecnología no era tan sofisticada como ahora para coordinar equipos de manera remota, para llevar casos enteramente virtuales. Entonces sí, la carga de trabajo implicaba jornadas más presenciales en la oficina y pues tenía yo que balancear mi parte personal, llevando pues a mi hija a la guardería y tratando de hacer horarios más corridos para poder yo recogerla y regresar a mi casa y también poder tener oportunidad de estar con ella. En 2015 tuve mi segundo hijo y también el esquema fue similar. Todavía el mundo no había vivido lo que conocemos ahora de tanta, pues de esta oleada de diversidad, de flexibilidad. El despacho siempre me dio la oportunidad de ajustar mis horarios, pero yo diría que la tecnología todavía no era tan desarrollada como ahora, que nos permitía realmente estar en cualquier lugar manejando los casos de arbitraje, ¿no? Entonces, esto realmente me ha permitido compaginar hoy por hoy mis actividades también como socia en el despacho y también pues como madre tuve un tercer hijo hace un par de años y toda esta flexibilización me ha ayudado mucho a ser más eficiente en mis labores. No, pero además difícil compaginar pues hogar, 3 hijos, ser socia de un despacho tan importante, un despacho transnacional como es Boves y Sierra, y además, bueno, con la cantidad de trabajo que hay en el despacho, bueno, lo cierto es que sí es digno de admiración cómo has sabido manejar tus tiempos para ser exitosa en ambos lados, tanto en el aspecto familiar como en el aspecto profesional. Y bueno, en el aspecto profesional sobre todo, pues te has dedicado fundamentalmente, además del litigio, y de litigio también en arbitraje y de ser árbitro en diferentes lugares, partes y tipos de arbitraje. Pero, ¿qué tipo de disputas o qué sectores económicos u otras particularidades se encuentran involucradas en controversias, por ejemplo, de arbitraje de inversión? Nos encantaría, es el tema a platicar el día de hoy acerca del arbitraje de inversión, que nos ilustres un poco en esta materia. Con muchísimo gusto. Creo que es muy interesante entender qué sectores económicos son los que se relacionan con el arbitraje de inversión y que normalmente llegan a este tipo de controversias. Y sobre todo me parece particularmente interesante conocer cuáles son estas inversiones desde una perspectiva latinoamericana. Normalmente cuando hablamos de arbitraje de inversión estamos en un discurso de son empresas tal vez norteamericanas, europeas que llegan a invertir América Latina y hay ese discurso norte-sur de que siempre los estados latinos son los demandados y quizá el extranjero es el inversionista. Estas tendencias han variado un poco a través de las últimas, yo diría, 2 décadas, en donde la inversión de empresas latinas en Latinoamérica ha crecido mucho, se ha ido fortaleciendo, se ha ido diversificando y esto ha generado que necesariamente controversias entre empresas meramente latinas lleguen al arbitraje inversionista-Estado. Esto aunado a que también los practicantes de arbitraje en Latinoamérica cada vez tienen un mayor know-how de cómo resolver este tipo de disputas, realmente hace promisorio el desarrollo de esta materia para todos nosotros que somos practicantes basados en Latinoamérica, de realmente poder ejercer nuestra profesión desde donde estamos basados. En cuanto a sectores, los sectores tradicionales que llegan al arbitraje de inversión es el de minería e hidrocarburos. Yo diría que este es el sector que ha tenido más crecimiento en la última década. Revisando algunas estadísticas especializadas, apuntaban que ha habido 77 casos contra estados latinoamericanos en materia de minería e hidrocarburos,
Pero lo más interesante es que en los últimos 10 años ha crecido alrededor de un 160% las disputas en este sector, muchísimo. Entonces, digamos, es un sector importante para buscar especialización. También está el de electricidad y gas, el de manufactura, que pues va muy de la línea de lo que estamos viendo en el desarrollo económico en la región. Y las actividades financieras y de seguros también se han incrementado recientemente. Pues sobre todo por la búsqueda de energías limpias, ¿verdad? Yo creo que ha crecido mucho este sector. Exactamente. Sí, es un sector que ha visto mucho desarrollo ligado a políticas públicas que se han implementado de la línea de todos estos trends internacionales de ajustarse a parámetros que le llaman ESG, de sustentabilidad, que ya pues todas las empresas que no se adapten sus negocios a estas tendencias, se van quedando atrás y pues claro, es una manera de pues de que el sistema vaya reconociendo a aquellas empresas que se van alineando y las que no, pues es más probable que acaben en controversias de esta naturaleza. ¡Qué barbaridad! Y eso aumenta, sí, por supuesto, el litigio en materia de inversión enormemente. ¿Y qué marcos jurídicos existen en países latinos que otorguen protección a las inversiones y acceso al sistema de solución de controversias de inversión? Sí, realmente la red de tratados bilaterales de inversión y tratados regionales que hay es pues muy sólida. Hay alrededor de 48 tratados bilaterales entre puros estados latinoamericanos y 49 tratados regionales también con disposiciones de inversión. México tiene APRIs con varios países y también tratados de libre comercio que hacen que este enramado pues de acceso a la protección a inversionistas mexicanos que quieran invertir en Latinoamérica, pues con toda la confianza de hacerlo. Por ejemplo, México ya ha tenido casos muy sonados de arbitraje interregional. Tuvo uno de América Móvil contra Colombia, y meramente bajo el TLC México-Colombia, en español. También muchas veces las empresas latinoamericanas presentan sus arbitrajes a través de vehículos de inversión constituidos en otros países. Tenemos el caso de Cemex contra Venezuela, que aún siendo una empresa de origen mexicano, pues por su estructura accionaria demandó bajo una APRI Países Bajos Venezuela. Pero estamos viendo ya esta flexibilidad en las dinámicas. Cuando hablamos de arbitraje de inversión, Monse, no estamos hablando de arbitraje entre dos particulares. Estamos hablando de arbitraje entre un particular y un Estado, ¿verdad? Correcto. Exacto. Ahí podrías más o menos decirnos en qué consiste este arbitraje, por qué se da este arbitraje de inversión entre particular y Estado. Claro que sí, con mucho gusto. Pues tradicionalmente, cuando un inversionista iba a invertir a un país extranjero, pues tenía esa reticencia o incomodidad de que en caso de que el Estado actuara de manera arbitraria, pues su único recurso de defensa iba a ser ir a las Cortes Nacionales, que necesariamente pues, se iban a percibir más favorables a los intereses del Estado. Entonces, la alternativa era la protección diplomática. Ir con tu Estado, decir sufrí una violación y el propio Estado buscará resolver la controversia a nivel estatal. Esto, pues obviamente se dejó atrás y se desarrolló este sistema, este mecanismo, que es un enramado de tratados, donde el inversionista tiene la facultad de iniciar un proceso de manera directa ante un Estado, demandando a un Estado, y estos arbitrajes son normalmente administrados por el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión, que está en Washington, que es el que administra los casos. También hay otras instituciones que recientemente han tenido mucho auge en inversionista Estado, como la PCA, Permanent Court of Arbitration, y pues así algunas otras. Es para proteger la inversión
que una persona físico-moral lleva en determinado país y que pudiera en un momento dado estar afectada por las leyes del país o por los procedimientos jurisdiccionales del país en los que ve que no puede recuperar su inversión. Esa sería la razón de ser. Exacto, los tratados contienen, digamos, las protecciones sustantivas que tiene el inversionista, entre ellas es no ser sujeto a una expropiación directa o indirecta, no sufrir un trato discriminatorio vis a vis inversionistas nacionales y tener una protección plena ante el Sí, y país. que haya los medios jurisdiccionales o administrativos para solucionar sus controversias, ¿verdad? También, porque si También no que existe ese andamiaje jurisdiccional, pues no existe manera de recuperar la inversión y es cuando van al arbitraje de inversión para proteger precisamente esa inversión. Es interesantísimo, Monse, de veras, interesantísimo, un campo muy distinto, muy diferente, pero de protección amplísima al inversionista. ¿Y qué experiencia te han dejado estas lecciones aprendidas en el reconocimiento de laudos de arbitrajes internacionales de inversión y sobre todo en este campo que estamos manejando ahorita en Latinoamérica? es muy interesante que a veces cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos o se percibe como un bloque por la unidad cultural o lingüística que se pudiera percibir, pero realmente las actitudes en Latinoamérica en cuanto a ejecución y reconocimiento de laudos son muy variadas. De un lado tenemos países como Venezuela que denuncian por completo el arbitraje de inversión, se salieron del convenio del CIADI y pues no han reconocido sus laudos. Y México realmente tiene un buen entramado de tratados, suscribió el convenio CIADI, hoy en día tiene digamos, un track record de cumplimiento de laudos muy bueno. Realmente México hasta ahora va muy bien en materia de ejecución de laudos. Recientemente se emitió un laudo bajo la presidencia de López Obrador en el caso de Lion contra México. Este laudo sí ahorita está sujeto a anulación y vamos a ver qué sucede ahí. Normalmente la ejecución de laudos pues depende mucho del clima político de un país y pues esa apertura que existe en determinado momento histórico, pero digamos el régimen de ejecución está en pie, ¿no? En el país. Y también, pues muchas veces los países y los inversionistas logran negociar favorablemente las condenas, ¿no? Para no acabar en ejecución, lo cual siempre es bueno. Claro, en este laudo de Lyon, el problema fue un poco el sistema judicial mexicano, que fue pues prácticamente muy controvertido en el arbitraje de inversión, porque decían que no tenía prácticamente el andamiaje adecuado para lograr la protección de esa inversión, y México fue condenado a muchos millones de dólares. Y es lo que tú dices, que ahorita está sujeto a anulación. Está sujeto a anulación, sí. Y hay una pregunta, Monse. Quien paga la condena en un arbitraje de inversión, pues es el Estado. Es el Estado, no son los inversionistas, es el Estado. Pero si hubo un problema entre inversionistas particulares, extranjeros y mexicanos, y hay un mal entendimiento, por decir, entre ellos, y el inversionista extranjero se va al arbitraje de inversión, el Estado mexicano es condenado al pago de muchísimo dinero para que se proteja esa inversión. ¿Hay alguna posibilidad de que el gobierno de México repita contra los inversionistas mexicanos que pues quedaron mal o que faltaron o que con quienes se originó el problema? O sea, que el gobierno pudiera iniciar Por alguna ejemplo, acción. en el caso de Lyon, eran inversionistas particulares, extranjeros que contrataron con unas empresas mexicanas para construcciones de hoteles y para un centro de recreación.
Y luego resulta que pues hacen una serie de situaciones en donde se dan por pagar las hipotecas y todo, y empiezan a desarrollar muchos procedimientos. Resulta que México es condenado. Claro, ahorita todavía no tenemos un laudo definitivo porque dices que está sujeto a nulidad. Pero vamos a pensar, ya México está en definitiva condenado. El Estado mexicano tiene que pagar como Estado esa cantidad, pero hay inversionistas mexicanos que quedaron mal en esos contratos con el extranjero. ¿Ahí el Estado mexicano tiene alguna manera de repetir contra esos inversionistas mexicanos que faltaron? Pues no bajo el tratado, no Ajá. bajo el derecho internacional, tendríamos que ver si internamente, doméstico. de manera doméstica, hay algún tipo de acción abierta, pero bajo inversionista Estado no la tendrían, así Ahí. como tampoco tienen los inversionistas mexicanos para poder acceder al tratado. Fíjate, eso es interesantísimo, porque cómo se tiene que responsabilizar el Estado como tal. Ya después verán qué hace con los inversionistas de su país que quedaron mal, pero ante el extranjero es el Estado el que está respondiendo porque las inversiones pues tengan realmente un fin feliz. Fíjate que ahí bueno, me parece que pueden venirse muchos arbitrajes de inversión, perdón, en todos estos asuntos de energía que ahorita tenemos pendientes y que no se han dictado las sentencias en amparo. Ahí puede venirse muchísimo arbitraje de inversión, ¿no, Monse? Sí, definitivamente puede haber una oleada de arbitrajes, como hemos visto que pasa en otros países latinoamericanos como Argentina, como Ecuador, como Venezuela, y por eso a mí me parece tan interesante pues aprender de esta experiencia que tenemos regional latinoamericana, de qué ha pasado en otros países en cuanto también ejecución de laudos. Obviamente cuando hay una serie de arbitrajes derivados de medidas similares, como las que mencionas, pues se eleva el riesgo de una demora de cumplimiento, se eleva pues el riesgo para el inversionista de realmente tener acceso al pago de una condena que eventualmente se dicte cuando hay muchos procesos campo en pie. más interesante, de veras, interesantísimo. Sí. Y bueno, al parecer, rápidamente, porque ya que se nos acaba el tiempo, pero una pregunta rapidísima. Al parecer, el mercado actual del arbitraje trabaja con un grupo reducido de árbitros y cada vez es más difícil encontrar árbitros que no tengan conflictos de intereses en el arbitraje de inversión. ¿Estás de acuerdo en que en caso afirmativo de que esto sea cierto, cómo puede abordarse eficazmente esta cuestión? Es un grupo cerrado de arbitraje, ¿no? Yo creo que ya es ese grupo tan cerrado, tan selecto de árbitros que solo conocen arbitraje de inversión, ya no es como tal una realidad. Ha habido un relevo generacional, estamos viendo cada vez más en arbitraje inversionista Estado árbitros sumamente calificados, más jóvenes, que no son pues, los actores usuales, que ya están solucionando este tipo de disputas. Y también como gremio ha habido muchas iniciativas que han buscado la apertura de nuevos practicantes, de más diversidad también de género, de origen, de las personas que resuelven las controversias. Entonces yo sí veo realmente un cambio y una apertura mayor de cuando quizá inicié mi carrera hace pues unos 10, 15 años. No, pues si alguna ha vivido esto, eres tú de forma presencial prácticamente, porque sí has transitado pues casi ya por 20 años en una materia que tuvo unos inicios muy diferentes a los que hoy tienen y que sí se torna una materia muy importante sobre todo para nuestra macroeconomía. ¿Por qué? Pues porque repercute en el presupuesto público. Entonces eso lo hace muy, muy interesante. Sí. Muy interesante. ¿Árbitros jóvenes? Árbitros jóvenes, sí. De hecho, formé parte del comité ejecutivo de una asociación internacional que se llama Rising Arbitrators Initiative,
que lo que busca es impulsar a árbitros que están iniciando sus carreras como árbitro para pues seguir conociendo cada vez de casos más importantes, más complejos y de cuantías más elevadas, pues acompañándolos en desarrollar habilidades y una serie de networking para seguir Qué consiguiendo casos. interesante. Un campo totalmente diferente, totalmente, pues internacional, aun cuando hablemos de Latinoamérica, no deja de ser internacional. Y qué bonito que te hayas dedicado, pues, gran parte de tu vida profesional a esta parte tan amplia, tan diversa y sobre todo tan importante en cuestión económica para nuestro país y para los países de Latinoamérica. Desgraciadamente el tiempo nos come, Monse, y platicar contigo podemos irnos toda la mañana preguntándote mil cosas sobre el arbitraje. Vaya que tienes una experiencia enorme, lo cual nos agrada muchísimo, pero el tiempo nos dice que tenemos que terminar. No puedo dejar de agradecerte que nos hayas dispensado este tiempo, sobre todo que nos compartas lo que ha sido el arbitraje de inversión durante estos pues más de 17 años de experiencia que ya llevas en esto, y que además nos digas cómo procede, cuándo procede, por qué, y qué marcos y qué jurídicos y todo. Ha sido muy, muy interesante. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayas cedido este tiempo sabiendo que estás muy ocupada. Y antes de despedirnos, Monse, y de agradecerte muchísimo tu participación, te quiero pedir que si mandas un mensaje a nuestro público televidente. Claro que sí. Pues quizá el mensaje que me gustaría transmitirles es que busquen esa materia que los apasione, porque para mí esa ha sido la clave para seguir adelante y poder compaginar todas las actividades tan complejas que es la vida personal, la vida del despacho, la vida de madre, la vida de profesionista. Si realmente uno encuentra una materia que lo apasione, encuentra la manera de hacer que las cosas funcionen. ¿No? Muy bonito, Monse. Pero además déjame decirte que una mujer muy exitosa, una mujer pues que a pesar de ser tan joven, pues habla muchos idiomas, ha tenido la oportunidad pues de especializarse en el extranjero, en todas estas materias tan, pues sobre todo tan innovadoras y desarrollando un trabajo maravilloso en Boveser y Sierra, en el que pues hay un gran reconocimiento y un gran respeto por lo que cotidianamente realizas. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, el agradecimiento es mío y les deseo a todos muy, muy feliz fin de año. Muchísimas gracias, Monse, igualmente. Monse, pues ha sido un placer escucharte. Gracias por dedicarnos todo este tiempo, que bueno, se nos hizo cortísimo, porque lo cierto es que teníamos muchas cosas que preguntarte en un tema por demás interesante, por demás de actualidad, además novedoso, porque no es un litigio en el que digamos hay muchísimos despachos que se dedican a este litigio, son realmente contados, pero al final de cuentas eres una mujer líder en arbitraje y eso es algo que en lo personal llama mucho mi atención y por supuesto mi admiración y mi respeto. Lo importante para nosotros es que las mujeres están incursionando en temas en los que antes ni por asomo se pensaba y hoy Montserrat Manzano es una líder en el arbitraje, y en arbitraje no solo de inversión. Hoy platicamos acerca de este tipo de arbitraje, pero ella practica muchísimos tipos de arbitraje. Pero en especial, pues es algo que está tomando hoy mucho auge, que como vemos está creciendo cada vez más y sobre todo no nos referimos tanto al arbitraje norteamericano, sino al arbitraje latinoamericano, para ver que Latinoamérica también está fuerte en este aspecto en arbitraje de inversión. Muchísimas, muchísimas gracias por ilustrarnos en este tema tan novedoso y tan interesante. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, muchísimas gracias una vez más por habernos brindado el favor de su atención. Gracias por habernos acompañado.